Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Lo que os voy a enseñar hoy es cómo cambiar el color de la ropa, que fijaros que el vestido que tiene es un vestido blanco, con lo cual llevarlo a cualquier otro color sería relativamente fácil, que por supuesto también os lo voy a enseñar, pero en realidad el paso complicado, digamos, el paso difícil sería llevar el color blanco de la ropa al color negro, ¿vale? Eso sería lo realmente difícil porque si llevamos pues una ropa blanca a negra, pues generalmente lo primero que perdemos es la textura. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y os voy a explicar rápidamente para que veáis lo relativamente fácil, entre comillas, que puede llegar a ser pasar, digamos, una ropa o cualquier otro color. O sea, no tiene por qué ser una ropa. Yo he cogido pues este vestido porque yo sabéis que trabajo mucho con modelos, pero esto es aplicable, por ejemplo, al color de un coche, al color de, pues, de cualquier objeto en general. Vale, pues lo que voy a hacer es, primeramente, lógicamente, hay que seleccionar el vestido. Entonces, yo lo primero que hacemos, siempre acordaros, es duplicar las capas. Yo sabéis que a mí me gusta trabajar siempre con tres capas. Control J o Comando J para duplicar, y lo que voy a hacer ahora es coger una herramienta de selección rápida para seleccionar pues todo el vestido. Como el fondo es blanco, yo lo tengo fácil. Voy a coger, por ejemplo, pues la varita mágica, tolerancia en torno a un 25, voy a probar poner un 20, a ver qué tal, y simplemente pincho aquí en el fondo blanco para que se me seleccione pues lo que es el fondo excepto el vestido, porque luego lo que haré es invertir la selección. Por ejemplo, pues por aquí, perfecto. Yo ya prácticamente lo tengo. Tendría que excluir ahora la mano, tengo que excluir lo que es la cara y esta parte de la mano de aquí. Pero en realidad ya lo tendría. Si vosotros tenéis un fondo similar, hacer lo mismo. Y si tenéis un fondo, por ejemplo, de exterior, en vez a lo mejor de utilizar la varita mágica, sí que os recomendaría utilizar, por ejemplo, la herramienta de selección rápida, como lo hicimos en uno de los vídeos anteriores. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a cambiar aquí, fijaros que ya tengo la selección prácticamente hecha. Voy a cambiar al lazo. Y con el lazo lo que voy a hacer es excluir, digamos, pues esta parte. Bueno, no lo voy a hacer con el lazo en realidad. Lo voy a hacer ahora, por ejemplo, sí que me voy a coger la herramienta de selección rápida. Y con la herramienta de selección rápida lo que voy a hacer es sumar esta zona de aquí, simplemente para quitar la selección de toda esta zona. Vamos a ver, voy a ampliar un poquito más. Ahí estamos, eso es. Vale, fijaros que aquí ya la selección se me queda perfectamente. O sea, esto también lo voy a quitar, esto lo vamos a quitar, esto también. Vale, y lo que estoy buscando es que simplemente la selección se quede pues únicamente en lo que es el vestido. Y aquí esta parte, por ejemplo, pequeñita, sí que hay que restarla. Vale, aquí, por ejemplo, nos podemos acercar un poco. O sea, aquí, por supuesto, no hace falta que os diga que cuanto mejor quede la selección, más trabajo os ahorraréis luego. O sea, evidentemente menos trabajo tendréis después a la hora de limpiar. En el caso de que se os hayan quedado cosas por limpiar. Vale, aquí, por ejemplo, perfecto. Entonces, se nos queda la mano. La mano hay que seleccionarla también. O sea, hay que excluirla de esa selección. Me voy a acercar. Voy a hacerlo más pequeño. Aquí, por ejemplo, le indicamos hasta dónde queremos que llegue. Vale, y este dedo, pues también. Perfecto, por ahí está bien. Voy a arreglarme esta parte de aquí del vestido, que no me supone absolutamente nada. Vale, y esto, por ejemplo, esto lo restamos. Por aquí, por ejemplo, por aquí va parte del vestido también. Y ahí lo unimos. Perfecto. Ahí ya lo tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es ir a selección y la voy a invertir. ¿Por qué la voy a invertir? Pues para que la selección se quede en lo que es el vestido en vez de en la parte de fuera. ¿Vale? Ahora fijaros que lo único que tengo seleccionado es lo que es el vestido, que en realidad es lo que nos interesa. Aquí vosotros tenéis que seleccionar el objeto en cuestión al que le queréis cambiar el color. Eso es muy importante, ¿vale? Que el objeto esté perfectamente seleccionado. Entonces,
Una vez que tenemos ya la selección, lo que hacemos es, vamos a crear una máscara rápida. De esta forma ya tendremos, digamos, el vestido recortado, extraído de absolutamente todo. Aquí fijaros que se me ha quedado esto ahí. No sé si nos va a afectar, pero bueno, luego lo podemos limpiar en cualquier momento, no pasa nada. El caso es que lo tenemos ya el vestido perfectamente extraído y ahora ya vamos a poder jugar perfectamente con el color para poder variar ese color. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el color de forma rápida, digamos, de forma fácil? A cualquier otro color, o sea, llevar el blanco a cualquier otro color. Pues tan sencillo con, por ejemplo, existen muchas formas, pero una de ellas, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, es crear una capa de color uniforme, capa de ajuste de color uniforme. Por ejemplo, aquí le vamos a poner, yo que sé, cualquier color, este mismo. Y esta capa de ajuste de color uniforme la vamos a poner en modo de fusión multiplicar. Pero antes, fijaros que es un detalle importante, que esta máscara de capa, que es la que contiene la selección de todo el objeto, en mi caso es un vestido, lo que voy a hacer es copiarla aquí arriba en esta máscara de capa. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Con la tecla Alt, pincho en la máscara de capa, la arrastro hacia la nueva máscara de capa de arriba y suelto. Aquí me pregunta que si la quiero reemplazar y le digo que sí. Fijaros que no necesito estar, obviamente, seleccionando el vestido cada vez que vaya a hacer algo porque yo ya tengo, digamos, mi selección guardada en esta máscara de capa. Entonces, fijaros qué sencillo ha sido realmente aplicar solo el ajuste en la parte de arriba, bueno, la parte de arriba, digamos, en el vestido, en el objeto en cuestión. Pero evidentemente esto queda fatal. Entonces, ¿cómo hacemos que esto coja textura, que se vea real? Pues lo que habíamos comentado antes. Cambiamos el modo de fusión a multiplicar. Y ahora ya tendremos el color perfectamente. Entonces, ¿qué color le ponemos a este? Pues, por ejemplo, podríamos ponerle, vamos a ponerle una especie de, yo qué sé, un amarillo, por ejemplo. Vamos a ponerle un amarillito, podría estar por aquí, por ejemplo. Bueno, pues un amarillo por aquí podría estar perfectamente. En cualquier momento pensar que podríamos bajar también pues un poco de opacidad, etcétera, etcétera. Aquí nos queda un detalle. ¿Qué detalle nos queda aquí? Que el color está muy bien, o sea, fijaros que coge toda la textura, o sea, está genial. Pero tal vez habría que hacer un poquito más de hincapié en las sombras y en las altas luces que pueda tener la figura, el objeto, en mi caso, insisto, el vestido. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues creando, por ejemplo, una capa de curvas, una capa de ajuste de curvas. Aquí recordar, siempre es importante que copiéis la selección de la máscara de capa en la máscara de capa de la capa de ajuste que estáis utilizando en ese momento. Con la tecla A, acordaros, la movemos hacia la máscara de capa nueva y le decimos que sí, que la copiamos. Vale, entonces, esta capa de ajuste de curvas, ahora mismo, si yo la varío, lo que me va a hacer es únicamente variarme el vestido. No me va a variar absolutamente nada más. Y eso precisamente es lo que nos interesa. Vale, ¿qué hacemos aquí? Pues fijaros, yo lo que voy a hacer es coger esta herramienta que hay aquí, que lo que hace es coger un cuentagotas para decirme, para, digamos, seleccionar o trabajar con el área que yo le estoy indicando. Entonces, yo lo que le quiero es indicar que aquí en las sombras más profundas, digamos, de esta imagen, pincho y le digo que me baje un poquito. O sea, que le meta un poquito más de intensidad a esas sombras. Y en las altas luces, que puede ser, por ejemplo, pues por aquí, pincho también y le digo que en las altas luces le dé un poquito más también de intensidad. Y fijaros que simplemente con este pequeño gesto yo tengo las sombras un poco más intensas y las altas luces un poco más intensas. Esto, por ejemplo, viene bien evidentemente para digamos, marcar o buscar un puntito más natural dentro de nuestro resultado. Aquí, pensar que podríamos variar, podríamos poner cualquier color, o sea, tanto azul, verde, rosa, el color absolutamente que queramos nosotros. Y en relación al color que queramos, lógicamente, pues vamos a poder variar, digamos, el tono de ese color, que sea pues un poco más intenso, un poco menos intenso, etcétera, etcétera. Claro, cuanto más intenso lo pongáis, fijaros que aquí, por ejemplo, sí que estamos perdiendo textura. Con ese tipo de cosas tenéis que tener cuidado. O sea, no podemos únicamente coger solamente un color, por ejemplo, muy oscuro, pues entonces aquí nos iríamos prácticamente a negro y el negro, ahí es donde venía el problema, que se nos queda sin textura, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que el negro tenga textura? Antes de ello, quiero comentar también que si queréis hacer pequeñas variaciones del tono, también lo podéis hacer a través, por ejemplo, de una capa de equilibrio de color.
En esa capa de equilibrio de color, si hacemos lo mismo de duplicar o de copiar, reemplazamos la máscara de capa, aquí, por ejemplo, en este equilibrio de color, dentro de los medios tonos vamos a poder variar el tono de ese vestido, ¿vale? Fijaros, aquí estoy variando el tono y estoy dándole un tono totalmente diferente al vestido que tal vez me puede gustar más, me puede gustar menos. Esto también puede que a veces le dé un plus de naturalidad también, ¿vale? O sea, esto es interesante el poder hacerlo porque, como digo, pues a veces le da ese toque, le da ese plus de naturalidad que de esta otra forma, pues no podíamos conseguir. Pero en general, fijaros que realmente es fácil. O sea, si quitamos esta de equilibrio de color, con la de curvas, que es simplemente pues poner la capa de ajuste de relleno de color, es relativamente fácil. Pero la cosa, estas dos las voy a eliminar. No, miento, voy a eliminar solo la de curvas y me voy a quedar con la negra. Con la negra no, perdón, con la capa de color uniforme. ¿Por qué? Porque ahora vamos a llevar el blanco al negro. Y aquí es cuando viene el tema, digamos, un poco más complicado. Vamos a hacer doble clic y fijaros, yo lo que voy a hacer ahora es que si yo me vengo y le digo, vale, pues oye, esto conviértemelo en negro, evidentemente no se va a convertir en negro. O sea, se va a convertir en negro, pero fijaros que ha perdido toda la textura, absolutamente toda la textura se ha perdido por completo. Aparte, que si os dais cuenta, los objetos negros, tanto la ropa como cualquier objeto, nunca llega a ser negro absoluto del todo. Siempre tiene un tono, lógicamente, tiene reflejo, tiene ese brillo característico que suele tener el negro, que es lo que lo hace natural. Entonces, fijaros que si yo pongo el negro absoluto, evidentemente aquí he perdido textura y esto no es real. ¿Qué tendremos que hacer? Buscar ese tono de gris muy oscuro, por ejemplo, pues por aquí, que es un tono de gris bastante oscuro, o a veces incluso un poco menos, pero yo os recomiendo que busquéis un tono de gris todo lo oscuro que podáis, por ejemplo por aquí, pero donde se siga viendo la textura. Y ahora con esto es con lo que vamos a trabajar. Bien, ¿cómo hacemos para trabajar con esto? Fijaros que aquí yo ya he encontrado mi tono gris, le doy OK. Esto sigue estando exactamente en el mismo modo de fusión, de multiplicar, y ahora lo que voy a hacer es trabajar con este negro para pues intentar sacarle brillo, que sea un poco más real. Vale, ¿qué voy a hacer? Voy a crearme una capa de ajuste, por ejemplo, de curvas. Y esta capa de ajuste de curvas la voy a exagerar muchísimo, pero antes acordaros de siempre copiar la máscara de capa para trabajar únicamente con, en este caso, el vestido, en vuestro caso, con cualquier objeto que estéis utilizando. ¿Qué voy a hacer con ello? La voy a exagerar muchísimo y voy a buscar aquí unos brillos fuertes. Fijaros, voy a ponerlo por aquí, por ejemplo. Fijaros qué exagerado. O sea, lo que he hecho es buscar esto, por ejemplo, lo voy a utilizar. Esto que he hecho yo ahora aquí, de llevar las altas luces al extremo, lo voy a utilizar simplemente para quedarme con esas altas luces y aplicarlo ahora cuando nos metamos en lo que os voy a enseñar justamente a continuación para intentar rescatar y buscar un equilibrio entre las sombras y las altas luces con ese brillo característico que suele tener el negro. Entonces, esto por ejemplo, lo cierro y ahora hacemos doble clic aquí fuera, ¿vale? Fijaros, hacemos doble clic y nos sale esta ventana del estilo de capa. Con esta ventana del estilo de capa, lo que vamos a hacer es trabajar con la capa subyacente. Fijaros, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a coger el tirador del negro y me lo voy a llevar a la derecha. Bien, y aquí, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es buscar un punto más o menos donde se mantenga el negro, se mantenga la textura, pero empiece a salir este brillo característico. Bien, en mi caso más o menos estaría correcto por aquí, más o menos, ¿vale? Vale, voy a ponerlo por aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora lo que hacemos no es ni más ni menos que este tirador con la tecla Alt, muy importante esto, con la tecla Alt para separarlo, lo que hacemos es que cogemos un tirador de la derecha y nos los llevamos un poquito más hacia la derecha para que no quede tan marcado, digamos, para, fijaros que cuando yo lo uno, fijaros lo marcado que queda y lo que necesitamos, por aquí, y lo que necesitamos es suavizarlo un poco. Entonces, para ello, con la tecla Alt presionada, pinchamos en la lagrimita, digamos, de la derecha y la movemos un poquito hacia la derecha, más o menos por aquí, por ejemplo. También lo podríamos hacer hacia la izquierda, pero fijaros que hacerlo hacia la izquierda lo que vamos a hacer es directamente que estamos
metiéndole más blanco, digamos, más brillo, más textura, por llamarlo de alguna forma, a este negro, que también puede estar bien, pero tal vez no tanto. Entonces aquí es cuestión de ir jugando un poco con esto, por ejemplo, pues por aquí, por aquí va a estar perfecto. O sea, aquí yo ya más o menos lo tengo bien. Y este, por ejemplo, lo voy a mover un poquito. Acordaros que siempre con la tecla Alt, ¿vale? Vale, este, por ejemplo, pues por aquí más o menos está bien, perfecto. Y ahora le damos OK. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Esto no está mal, pero vamos a hacerlo otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Pues vuelvo a crearme otra capa de ajuste de curvas. Acordaros que la máscara de capa la copiamos arriba. A esto le hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a hacerlo, fijaros, vamos a hacerlo por ahí, o sea, que sea más blanco, que tenga más brillo todavía. A esto ya lo cerramos. Fijaros que esta es una segunda, ¿eh? Y otra vez doble clic fuera para meternos dentro del estilo de capa y aquí hacemos exactamente lo mismo. Nos venimos aquí a la capa subyacente, marcamos por ejemplo brillos por aquí y aquí hacemos exactamente lo mismo. Insisto, podemos irnos hacia la izquierda con la tecla Alt presionada. Recordar, si yo me voy hacia la izquierda lo que voy a hacer es que voy a ampliar ese brillo, pero si me voy hacia la derecha lo que voy a hacer es suavizar el brillo, ¿vale? Entonces, más o menos, por aquí, por ejemplo, bueno, es cuestión de ir buscándole pues un punto, por aquí podría estar bien, y esto, por ejemplo, pues podemos llevarlo hasta el punto pues más o menos donde nos pueda gustar. Yo creo que por aquí puede estar incluso un poquito menos. Por aquí podría estar perfectamente. Y aquí le damos OK. Y fijaros la grandísima diferencia de lo que tenemos ahora a lo que teníamos antes. O sea, la diferencia es muy, muy, muy grande. O sea, antes, fijaros que simplemente si yo dejo esto sin este trabajo previamente que he realizado con estas dos capas de curva, evidentemente el negro pues me sale muy raro, me sale prácticamente sin textura, las sombras prácticamente tienen el mismo tono que las altas luces, no es real. Pero en cuanto hacemos esto, la cosa cambia mucho porque conseguimos al negro sacarle toda su textura y sobre todo darle ese puntito de brillo que debería tener. En cuanto a, por ejemplo, las cosas que pueden haberse quedado mal, que hubiese que solucionar, como puede ser, por ejemplo, pues estas líneas que salen, pues fijaros de la piel, pues todas estas líneas, aquí ni más ni menos que lo que podéis hacer es en las máscaras de capas ir limpiando, simplemente algo tan sencillo como eso. Y por eso os decía evidentemente que cuanto mejor quedase la selección, pues lógicamente pues menos trabajo ibais a tener después. Pero básicamente esto es simplemente buscar las máscaras de capa que sobre todo pueden influir, que básicamente serán estas dos. Las máscaras de capas de las curvas son normalmente las que suelen marcar muchísimo estos bordes. Entonces, pues en estas dos máscaras de capa simplemente limpiáis, pasáis un poco con el propio pincel, para que os hagáis una idea. Voy a meterme aquí arriba con el propio pincel y simplemente pues vais limpiando un poquito. Vale, por ejemplo, voy a coger el pincel, eso sí, acordaros que color frontal negro, opacidad y flujo 100%, y la dureza, bueno, la dureza la tenéis que adaptar, digamos, un poco a la zona por la que vayáis a pasar. Yo, por ejemplo, fijaros que voy a cogerme el color frontal, tengo el color frontal negro, pero la dureza me la he bajado. Y fijaros que simplemente estoy pasando y ya solamente por el hecho de pasar un poquito por aquí, ya he arreglado un poco más esta zona. Si cojo la otra y hago exactamente lo mismo, fijaros que aquí ya se queda mucho mejor y así sucesivamente, ¿vale? Fijaros que aquí ya prácticamente no se aprecia nada. ¿Cómo podríais terminar de ajustarla del todo? Pues en esta máscara de capa también, aquí por ejemplo, si pasáis, evidentemente con cuidado, yo por ejemplo aquí tendría que subirme la dureza un poco, pero si pasamos por ejemplo, fijaros que aquí ya terminamos de ajustarla del todo. Vale, voy a cambiar, exacto. O sea, he cambiado al color blanco para en vez de eliminar negro, poner negro pues por todo este borde. O sea, ir marcándolo un poquito pues por todo el borde, fijaros. Y de esta forma pues se quedaría perfectamente todo lo que es el vestido. Vale. Y ahí ya se quedaría pues el vestido pues con un aspecto perfectamente real. Pues tal y como lo estáis viendo, y eso pues repetirlo pues en las zonas donde os puede haber salido. Yo he hecho, la verdad es que he hecho la selección rápidamente, pues simplemente me interesaba que vierais
lo que es el trabajo como tal, la selección ya cada uno luego la arregla tranquilamente sin ningún problema. Así que oye, aquí tenéis el trabajo, así que si os ha gustado, por supuesto, pues, darle ahí un super like, dejarme en los comentarios qué os ha parecido y oye, pues en próximas semanas, pues en próximos días también estaremos subiendo más contenido y acordaros que tenéis en la descripción del vídeo enlaces directos a mis cursos si os gusta este tipo de contenido. Son cursos tanto de fotografía, el máster de fotografía y cursos también de edición digital con Photoshop. Así que, oye, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo. Comentarme, dejarme ahí el like, suscribiros al canal y un fuerte abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao.